Un multimillonario se pierde en una peligrosa tormenta de nieve y un niño lo ayuda a ponerse a salvo. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. El pequeño pueblo de Black Hollow se encontraba enclavado en lo profundo del abrazo de una implacable cadena montañosa, donde los inviernos eran implacables, y el viento aullaba entre los árboles como una entidad viva que respiraba. Era el tipo de lugar que exigía respeto de quienes lo habitaban, donde la supervivencia dependía no solo de la habilidad, sino de la capacidad de leer las advertencias tácitas de la tierra. La gente de Black Hollow estaba endurecida por el frío, sus vidas moldeadas por el conocimiento transmitido de generación en generación. Cuándo cazar, y cuándo quedarse adentro, cuándo avanzar, y cuándo dar marcha atrás. Para los forasteros, era un lugar remoto y desolado, un punto olvidado en el mapa. Pero para quienes lo llamaban hogar, era un mundo construido sobre reglas silenciosas y sabiduría instintiva. Aquellos que escuchaban a las montañas sobrevivían. Aquellos que las ignoraban, no. Jacob había crecido aprendiendo estas reglas. Su comprensión de la tierra se había arraigado en él mucho antes de que fuera lo suficientemente mayor como para apreciar realmente sus peligros. A los 12 años, Jacob tenía una conciencia que iba mucho más allá de su edad, una mente aguda templada por la paciencia constante de alguien que había pasado toda su vida observando, escuchando y aprendiendo. Su padre había sido cazador, un hombre que podía leer el cielo como si fuera un mapa, que podía predecir una tormenta mucho antes de que los primeros copos de nieve tocaran la tierra. Aunque ya no estaba, sus lecciones permanecían, entretejidas en cada movimiento, cada pensamiento de Jacob. Había aprendido a reconocer los cambios sutiles de la naturaleza, la forma en que el viento transmitía mensajes, la forma en que los pájaros se callaban ante el peligro, la forma en que el propio peso del aire podía predecir una tormenta antes de que la primera nube se reuniera en el cielo. Esa tarde, la tormenta aún no había llegado del todo, pero Jacob sabía que se avecinaba. Las señales estaban allí, en capas debajo de la tensión silenciosa del aire, ocultas en la forma en que el frío presionaba contra las paredes de madera de su pequeña cabaña. Estaba sentado a la mesa de madera en la esquina de la habitación, afilando un viejo cuchillo de caza con movimientos lentos y expertos. El tenue resplandor de una lámpara de aceite proyectaba sombras parpadeantes sobre su rostro. El roce rítmico del metal contra la piedra era el único sonido aparte del crepitar del fuego. Su abuelo, Henry, estaba sentado frente a él, un hombre curtido con ojos hundidos que había visto más de una vida de inviernos. Acunaba una taza de té caliente en sus manos ásperas, con la mirada pensativa mientras observaba a su nieto en silencio. Las manos de Jacob se detuvieron de repente. La hoja se detuvo a mitad de movimiento mientras una extraña sensación le hormigueaba en la nuca. Era sutil, algo que no podía nombrar, pero se instaló en sus huesos con una certeza inquebrantable. El viento había cambiado. No de la manera en que solía hacerlo antes de una tormenta, no con su típico aullido inquieto, sino con algo más profundo, algo más pesado. Se movía de manera diferente ahora, más lento, con un peso que no le correspondía. Jacob apretó el mango del cuchillo mientras la inquietud se arrastraba por su cuerpo como una escarcha que se extendía lentamente. Al otro lado de la mesa, Henry notó el cambio de inmediato. El chico había sido entrenado para confiar en sus instintos, y cuando se detenía así, cuando su cuerpo se tensaba de esa manera particular, significaba que algo andaba mal. Henry dejó su taza con un suave tintineo. Su rostro curtido era indescifrable, pero sus ojos agudos y comprensivos. Alguna vez había sido el mejor rastreador en estas montañas, y aunque la edad le había robado la fuerza de sus extremidades, nunca había embotado su capacidad para leer el terreno. Jacob exhaló lentamente, obligándose a concentrarse en las llamas parpadeantes de la chimenea. Todavía no sabía qué era, solo que algo se acercaba. Lo sintió en la forma en que el frío parecía presionar con más fuerza, en la forma en que las contraventanas temblaban, no con ira, sino como advertencia, y luego, a través del viento aullante lo escuchó, el rugido distante de un motor. Jacob empujó su silla hacia atrás abruptamente, moviéndose hacia la ventana con pasos rápidos y medidos. Apoyó su mano contra el vidrio, su aliento empañando la superficie mientras miraba hacia afuera, hacia el blanco arremolinado. La nieve se había espesado desde la puesta del sol. La oscuridad de la noche se fusionó con la tormenta,
creando una vasta y cambiante pared blanca que se tragaba todo lo que estaba a la vista. Pero allí, apenas visible a través de la incesante nevada, había un débil resplandor de faros cortando la oscuridad. El vehículo avanzaba hacia el paso de montaña, un lugar por el que nadie debería haber pasado conduciendo con un clima como este. Se le apretó el pecho, el miedo se le enroscó en el estómago. Quienquiera que fuera, no se daba cuenta de lo que se estaba metiendo. Henry lo había seguido hasta la ventana. Su rostro surcado de arrugas estaba sombrío mientras estudiaba las luces distantes. Lo había visto antes. Forasteros que pensaban que podían superar la tormenta, que creían que entendían las montañas mejor que las personas que habían pasado toda su vida sobreviviéndolas. Nunca terminaba bien. Henry sabía que esta tormenta no perdonaría la imprudencia. El hombre que conducía el coche se dirigía directamente al desastre y ni siquiera lo sabía. Jacob tragó saliva con fuerza, con la respiración entrecortada. Sus instintos le gritaban que aquello era malo, peor que cualquier tormenta que hubiera visto en mucho tiempo. El viento de fuera no solo aullaba, sino que arrastraba algo más, algo que le decía que esta tormenta no solo iba a ser fuerte, sino que iba a ser mortal. Henry se apartó de la ventana, con la voz ronca por la certeza mientras murmuraba sus pensamientos en voz alta. Los hombres de ciudad nunca escuchaban. Pensaban que su dinero, su tecnología, sus coches construidos para el lujo podían desafiar a la naturaleza. Pero las montañas no tenían sentido para la riqueza ni paciencia para la arrogancia. Jacob no sabía quién iba en aquel coche, pero sabía una cosa con certeza. La tormenta solo estaba empeorando y el hombre que iba al volante no tenía ni idea de hacia dónde se estaba dirigiendo. En algún lugar de la ventisca, un extraño, no, más que eso, un multimillonario que probablemente nunca había conocido el peligro real, estaba a punto de perderse. Y si nadie lo encontraba, si nadie actuaba, no sobreviviría a la noche. Nathaniel Cross había pasado toda su vida controlando el mundo que lo rodeaba. Cada decisión que tomaba, cada riesgo que asumía, había sido calculado, medido, controlado. Desde las imponentes salas de juntas de Nueva York hasta los extravagantes áticos de Londres, su vida se había basado en la estrategia y la precisión. Había amasado una riqueza inimaginable, había tallado su nombre en el mundo de las altas finanzas y se había consolidado como un hombre que siempre tenía la sartén por el mango. Pero nada de eso importaba aquí. A las montañas no les importaba el poder, no reconocían el estatus, no se doblegaban a la voluntad de los hombres. Y ahora, mientras la tormenta rugía a su alrededor, Nathaniel no era más que otro viajero perdido engullido por el frío. El viaje había comenzado con confianza, una sensación de seguridad en sí mismo que aún no se había visto sacudida por el lento descenso de la noche. El camino se había extendido ante él, serpenteando a través de las montañas de una manera que podría haber sido hermosa en otras circunstancias. Pero la belleza se convirtió en traición en un instante. La tormenta había llegado rápido, más rápido de lo que había previsto, y de repente, las carreteras, que antes estaban despejadas, no eran más que una extensión blanca, cambiante y cegadora. Había estado conduciendo durante casi una hora, con las manos apretadas alrededor del volante forrado en cuero, con los ojos esforzándose por ver más allá de la cortina de nieve cada vez más espesa. El elegante todoterreno negro que tenía debajo, una máquina diseñada para el lujo más que para la supervivencia, había empezado a luchar contra los montones de nieve cada vez más profundos. Los neumáticos patinaban con más frecuencia ahora. La tracción, que antes era fiable, flaqueaba a medida que el hielo se apoderaba cada vez más de la carretera. El pánico aún no se había instalado del todo, pero la inquietud había empezado a apoderarse de sus huesos. Se había dicho a sí mismo que podía manejar esto, que era simplemente otro obstáculo que superar. Nunca había sido del tipo que se echaba atrás, nunca había sido del tipo que aceptaba el fracaso. Pero la naturaleza no era un trato para negociar, no era un contrato para firmar. Y a medida que la nevada se hacía más intensa y el mundo a su alrededor se disolvía en un abismo blanco sin fin, Nathaniel empezó a sentir las primeras dudas. Entonces sucedió. El camino debajo de él desapareció. No fue repentino, no fue una caída dramática, sino un cambio tan sutil y mortal que ni siquiera se dio cuenta de que estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde. Una curva cerrada, oculta bajo el espeso velo de nieve, llegó más rápido de lo que pudo reaccionar. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante cuando el todoterreno perdió tracción,
las ruedas girando inútilmente contra el hielo. Por un único y aterrador momento, se sintió ingrávido, suspendido entre el control y la catástrofe. Entonces el mundo se inclinó. El metal chirrió cuando los neumáticos lucharon contra el suelo helado. El chasis del vehículo se retorció bajo la repentina pérdida de equilibrio. Los faros delanteros parpadearon violentamente, cortando la oscuridad en destellos erráticos antes de que el todoterreno se estrellara contra algo sólido. El impacto fue como un trueno, una colisión brutal y discordante que envió una onda expansiva de fuerza a través de su cuerpo. El aire fue expulsado de sus pulmones cuando su pecho golpeó el cinturón de seguridad. Su cabeza se movió hacia adelante antes de golpearse contra el reposacabezas. Un sonido agudo y astillado llenó la cabina mientras el parabrisas se llenaba de grietas y finas líneas se extendían como venas a través del vidrio. El vehículo crujió bajo el peso de sus propios restos, medio enterrado en el espeso e implacable banco de nieve. Se hizo el silencio. Por un momento, Nathaniel no pudo oír nada más que el frenético latido de su propio corazón, un pesado tambor contra sus costillas. Su respiración se agitaba entrecortadamente, cada inhalación era aguda y punzante contra su garganta. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío sino por las consecuencias del choque, el repentino y violento recordatorio de que no era invencible. Luego lentamente los sonidos de la tormenta volvieron a entrar. El viento aullaba afuera, una fuerza implacable que gritaba a través de los árboles como un ser vivo. Resonaba contra el vehículo, un recordatorio constante y burlón de lo aislado que se había vuelto. La nieve golpeaba contra las ventanas, espesa y pesada, y ya comenzaba a reclamar los restos como suyos. El todoterreno, que alguna vez fue una fortaleza de seguridad, ahora parecía más una tumba. Nathaniel intentó estabilizarse, sus dedos tanteando contra la consola central mientras alcanzaba su teléfono. Sus manos estaban entumecidas, rígidas, temblando ligeramente mientras pasaba el dedo por la pantalla. No había señal. Exhaló bruscamente, su aliento empañó el interior ya cubierto de escarcha. Lo intentó de nuevo, levantando el teléfono más alto, inclinándolo hacia el parabrisas como si eso pudiera hacer alguna diferencia. Aún así, nada. El primer destello real de pánico se instaló en su pecho. Siempre había sido el hombre con las respuestas, el hombre que podía comprar su salida de cualquier situación. Cuando había un problema, encontraba una solución. Cuando había un riesgo, lo calculaba, lo controlaba, lo hacía funcionar a su favor. Pero el dinero no significaba nada aquí. El poder no significaba nada aquí. No había salas de juntas, ni negociaciones, ni segundas oportunidades. Solo existía la tormenta y la realidad, lenta y sigilosa, de que estaba completamente solo y sin esperanzas. Nathaniel apretó la mandíbula y se obligó a pensar. El todoterreno ya no servía, estaba atascado en el banco de nieve y no tenía posibilidad de moverse. Salir a ciegas a la tormenta sería un suicidio, pero quedarse dentro, esperando a que alguien lo encontrara, podría ser igual de mortal. La temperatura ya estaba cayendo en picado. Podía sentir el frío filtrándose en sus huesos, robándole el calor con cada segundo que pasaba. Se estiró hacia la guantera y abrió con esfuerzo con sus dedos rígidos. Dentro no había nada que le sirviera. Documentos viejos, una linterna con un parpadeo débil, unas cuantas barras de proteínas pensadas para emergencias. Las agarró de todos modos y las metió en el bolsillo de su abrigo. Necesitaba conservar el calor, necesitaba mantenerse despierto. Había leído suficientes historias de supervivencia para saber que dormir en el frío era una sentencia de muerte. Los minutos se hicieron eternos. El viento que soplaba en el exterior no cesaba, nunca cedía. Era una fuerza cruel e inquebrantable decidida a borrarlo de la existencia. La nieve se acumulaba contra las ventanas, reduciendo a casi nada la poca visibilidad que tenía. Cada vez que respiraba se sentía más fino, como si el aire mismo se congelara dentro de sus pulmones. Nunca se había sentido tan impotente. Nathaniel intentó luchar contra el cansancio que se apoderaba de sus miembros, la atracción de la hipotermia que le susurraba, llevándolo a un letargo peligroso. Su mente empezó a vagar, entrando y saliendo de la claridad. Sus pensamientos se enredaban en una neblina de frío y fatiga. Pensó en la vida que había construido, los rascacielos infinitos, las reuniones de negocios que alguna vez parecieron tan importantes. Qué pequeño se sentía todo ahora.
Qué absolutamente sin sentido. Entonces, a través de la tormenta, algo cambió. Un ruido. Era débil, apenas distinguible del viento, pero estaba allí, un sonido que no pertenecía a la tormenta, que no pertenecía a la furia de la montaña. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta, su corazón latía con fuerza mientras se obligaba a mantenerse alerta. Escuchó, esforzándose por resistir el aullido implacable de la ventisca. Una sombra se movió afuera. Los dedos congelados de Nathaniel se crisparon, su respiración se entrecortó mientras intentaba enfocar su visión. Era imposible distinguir los detalles, pero allí, justo detrás de la nieve que se arremolinaba, algo, o alguien, se acercaba. La esperanza titilaba, débil pero presente. Quienquiera que fuese, lo habían encontrado, y podrían ser su única oportunidad de sobrevivir. Jacob se movió rápidamente, sus pequeñas manos tirando de las gruesas capas de ropa de invierno con una eficiencia practicada. No hubo vacilación, ni dudas. Había crecido en estas montañas. Había aprendido de su padre y su abuelo lo que significaba cuando una tormenta llegaba como esta, tragándose el mundo entero. Ya no había riesgos que correr. No había tiempo para preguntarse por el hombre perdido allí en el abismo blanco. Alguien estaba atrapado, y en estas montañas, con este tipo de frío, un solo error significaba la muerte. Jacob lo había visto antes. Forasteros que no respetaban la tierra, que pensaban que podían vencer a la naturaleza, que nunca entendían que el frío no perdonaba la arrogancia. Si nadie encontraba a este hombre pronto, la montaña lo reclamaría. Su abuelo, Henry, ya estaba reuniendo suministros. Sus manos viejas, curtidas y firmes, se movieron rápidamente mientras sacaba una manta de lana gruesa, guantes adicionales y un termo lleno de caldo caliente. No hubo discusión, solo comprensión silenciosa. Henry había vivido lo suficiente para saber lo que les pasaba a los hombres que se veían atrapados en tormentas como esta. Los había encontrado antes, cuerpos congelados y rígidos, con los ojos muy abiertos por el miedo, como si lo último que hubieran visto fuera el momento en que se dieron cuenta de que no lo lograrían. No iba a permitir que eso sucediera de nuevo. Jacob se envolvió la bufanda con fuerza alrededor de la cara, dejando solo sus ojos agudos visibles debajo del pesado forro de piel de su capucha. El rifle colgado sobre su espalda era más para protegerse contra lo desconocido que para cazar. Lobos, tal vez, o algo peor que acechaba en las sombras de la tormenta. Agarró la linterna de la mesa, la llama parpadeante apenas visible en el cálido resplandor de la cabaña, pero sabía que sería suficiente para atravesar las partes más espesas de la noche. Luego, sin decir otra palabra, salió. El frío lo golpeó al instante, afilado como una cuchilla contra su piel expuesta. El viento aullaba en sus oídos, una fuerza implacable que lo presionaba, tratando de empujarlo hacia adentro, pero no vaciló. Había aprendido a moverse con la tormenta, no contra ella. Paso a paso, avanzó con dificultad, sus botas hundiéndose en la nieve fresca. Ya se había acumulado en gran cantidad, tragándose las viejas huellas cerca de la cabaña, pero conocía bien el camino. Siguió las hendiduras apenas visibles por donde habían pasado los neumáticos, aunque incluso esas desaparecían rápidamente bajo el ataque constante de la nevada. La noche se extendía, interminable y sofocante. Su respiración se convertía en bocanadas blancas constantes, que desaparecían casi tan pronto como se formaban. Mantenía su atención al frente, abriéndose paso a través de las ráfagas de viento que intentaban cegarlo. Cada pocos minutos, levantaba la linterna más alto, observando cómo el resplandor apenas alcanzaba el suelo frente a él. No había nada más que blanco, una masa arremolinada de nieve y hielo, la tormenta implacable e inflexible. El sonido de los latidos de su corazón resonaba en sus oídos, pero él lo ignoró. Tenía un objetivo: encontrar el auto antes de que fuera demasiado tarde. El tiempo se volvió imposible de medir. La nieve lo enterró todo tan rápido que no estaba seguro de cuánto tiempo había estado caminando. ¿Minutos? ¿Una hora? Sus dedos estaban rígidos dentro de los guantes, sus piernas se volvían más pesadas con cada paso. Pero entonces, finalmente lo vio, un débil resplandor, parpadeando débilmente a través de la tormenta. Faros. El pulso de Jacob se aceleró mientras avanzaba. Sus botas crujían al atravesar los montones de nieve congelada. El todoterreno apenas era visible.
Su elegante carrocería negra ahora tenía un tono blanco opaco, medio enterrado bajo la fuerte nevada. La parte delantera había sido tragada por el banco de nieve, el parabrisas estaba cubierto por una gruesa capa de hielo. Los faros aún luchaban por brillar, pero la luz se estaba atenuando. Jacob no perdió el tiempo. Llegó al capó del vehículo, subiéndose a él con la agilidad de alguien que ha pasado su vida moviéndose por terrenos difíciles. Sus manos enguantadas golpearon la ventanilla del lado del conductor, golpeando con la fuerza suficiente para romper el aturdimiento en el que el hombre que estaba dentro podría haberse perdido. A través del cristal cubierto de hielo, apenas podía distinguir la figura desplomada en el asiento del conductor. Nathaniel Cross giró la cabeza lentamente, sus movimientos lentos, como si despertara de un sueño en el que no se había dado cuenta de que estaba atrapado. Su rostro estaba pálido, casi fantasmal bajo la tenue luz interior. Sus manos temblaban contra su regazo. Su respiración era irregular, los signos reveladores de alguien que ya estaba al borde de la hipotermia. Sus ojos, vidriosos por el cansancio, se abrieron ligeramente mientras miraba a Jacob, como si no pudiera decir si el niño era real o una alucinación conjurada por su conciencia que se desvanecía. Jacob no esperó a que reaccionara. Alargó la mano hacia la manija. Sus dedos enguantados lucharon contra el metal congelado antes de finalmente abrirla. El aire frío entró en el vehículo, haciendo que Nathaniel tomara una bocanada de aire. Su cuerpo se estremeció violentamente. El contraste entre el espacio confinado y helado y la furiosa tormenta del exterior lo golpeó como un golpe físico. Nathaniel intentó moverse, pero sus extremidades estaban rígidas, no cooperaban. Había estado en el frío demasiado tiempo. Jacob lo agarró del brazo, sujetándolo con fuerza. Su voz, aunque amortiguada por el viento, era firme y autoritaria. No había lugar para la vacilación, no había tiempo para palabras desperdiciadas. Nathaniel parpadeó. Su mente se lentificó para procesar lo que estaba sucediendo. El calor del agarre de Jacob atravesó el entumecimiento, una fuerza pequeña pero innegable que lo enraizó en la realidad. Su respiración se entrecortó mientras trataba de cambiar su peso. El dolor en sus músculos era un doloroso recordatorio de cuánto tiempo ya había perdido. Jacob se preparó, usando cada gramo de fuerza que tenía para tirar del hombre hacia adelante. Nathaniel tropezó. Sus piernas apenas lo sostenían mientras salía del vehículo. La nieve le llegaba hasta las rodillas, y por un momento pensó que podría derrumbarse allí mismo. Pero Jacob no lo soltó. La tormenta rugía a su alrededor, pero Jacob no vaciló. Apretó su agarre, estabilizando a Nathaniel lo mejor que pudo antes de tirar de él hacia adelante. Paso a paso, se alejaron de los escombros. El todoterreno desapareció detrás de ellos, mientras la nieve lo tragaba por completo. La respiración de Nathaniel era irregular. Su visión se nublaba por los bordes. Su cuerpo le estaba fallando, pero el agarre de Jacob nunca se aflojó. El chico era fuerte, sus movimientos seguros, su determinación inquebrantable. Jacob sabía el camino a casa, y no iba a dejar que este hombre muriera. Nathaniel apenas recordaba el viaje de regreso. La tormenta había devorado sus sentidos, reduciendo sus pensamientos a nada más que momentos fragmentados de movimiento y frío. Su cuerpo había estado demasiado débil, su mente demasiado nublada por el agotamiento, y su conciencia había entrado y salido como los faros parpadeantes de su todoterreno enterrado. Solo recordaba el calor, unas pequeñas manos enguantadas que sujetaban su brazo y lo empujaban hacia adelante, paso a paso, hasta que la oscuridad que había amenazado con reclamarlo finalmente comenzó a retroceder. El viento había aullado a su alrededor, implacable y despiadado. Cada ráfaga amenazaba con robarle las pocas fuerzas que le quedaban. Sus piernas apenas funcionaban. Sus músculos estaban rígidos y doloridos, pero esas manos nunca lo soltaron. Cada vez que tropezaba, cada vez que el peso de su propio cuerpo se volvía demasiado, el chico lo estabilizaba, manteniéndolo erguido, manteniéndolo en movimiento. La nieve había desdibujado todo lo demás, el cielo, los árboles, el suelo, pero él lo había seguido ciegamente, arrastrado hacia adelante por una fuerza mucho más pequeña que él, pero infinitamente más fuerte en voluntad. En algún momento, el viento rugiente había comenzado a desvanecerse. Había sentido el cambio. El frío todavía mordía, pero ya no lo atravesaba como una cuchilla.
La nieve bajo sus botas había dado paso a escalones de madera. Su mente perezosa apenas registró el crujido del porche cuando entraron. Se había abierto una puerta. Una ráfaga de calor lo envolvió, y luego todo se había vuelto negro. Cuando despertó, estaba envuelto en mantas pesadas, gruesas capas de lana que envolvían su cuerpo con un calor que temía no volver a sentir nunca más. El crepitar de un fuego llenaba la pequeña habitación. El olor de la madera quemada se mezclaba con algo vagamente familiar. Caldo, tal vez, o té, algo rico y reconfortante en el aire. La luz de la chimenea parpadeaba contra las paredes de madera, proyectando sombras suaves y danzantes que se balanceaban al ritmo de las llamas. Le dolía el cuerpo. Un dolor profundo y exhausto se instalaba en sus huesos, pero el entumecimiento abrumador que una vez había amenazado con consumirlo había desaparecido. Le tomó un momento darse cuenta de que no estaba solo. Frente a él, sentado tranquilamente en una silla de madera desgastada, estaba un niño. Su rostro estaba parcialmente oculto bajo los gruesos pliegues de su bufanda, pero sus ojos agudos y vigilantes permanecían fijos en Nathaniel, estudiándolo con una expresión ilegible. A su lado estaba un hombre mayor, sus rasgos curtidos surcados por profundas arrugas, su presencia firme, inmóvil. No hablaron, no reconocieron inmediatamente que había recuperado el conocimiento. Simplemente observaron, esperando, como si estuvieran evaluando si estaba realmente despierto o todavía tambaleándose al borde de algo más allá de su alcance. Nathaniel había pasado su vida rodeado de poder. Su mundo había sido un mundo de control, de mando, de decisiones tomadas con un trazo de pluma que alteraban las vidas de miles. Había construido un imperio con sus propias manos, había estado en habitaciones con los hombres más poderosos del mundo y nunca se había sentido pequeño. Sin embargo, aquí, en la tranquila seguridad de esta pequeña cabaña rústica, nunca se había sentido más frágil. El peso de su vida no descansaba en su riqueza ni en la influencia que había ejercido tan fácilmente antes. Descansaba en las manos de un niño de 12 años que había desafiado la tormenta para sacarlo del abismo. Un niño que debería haber tenido miedo pero no había dudado. Un niño que había hecho lo que ninguna cantidad de dinero o poder podría haber logrado. Jacob lo había salvado. Nathaniel abrió la boca. Su voz era ronca y desconocida incluso para él mismo. Pero antes de que pudiera hablar, el hombre mayor se dio la vuelta y se dirigió hacia una pequeña mesa de madera donde lo esperaba una taza humeante. La recogió con movimientos lentos y deliberados antes de regresar y colocarla al lado de Nathaniel, con una expresión ilegible. El calor de la cerámica se filtró a través de la manta cuando Nathaniel la tomó, sus dedos todavía inestables pero lo suficientemente capaces como para agarrar el asa. Tomó un sorbo lento, el líquido le quemó la garganta pero fue bienvenido en su calor. Era un caldo, espeso y rico. Su calor se extendió por su pecho como un salvavidas. Bebió en silencio. El peso del momento lo oprimía de maneras que aún no podía definir. El chico todavía lo miraba, con una expresión ilegible, pero había algo en su mirada, algo tácito pero inconfundiblemente firme. Pasaron días antes de que la tormenta se despejara. El blanco implacable finalmente dio paso al azul profundo e ininterrumpido del cielo de la montaña. El mundo exterior se había transformado en un paisaje helado de una belleza intacta. El peligro que había encerrado apenas unas noches atrás ahora se escondía bajo su superficie, engañosamente serena. Nathaniel había recuperado la fuerza suficiente para ponerse de pie, moverse, salir finalmente y ver la tierra que casi lo había devorado. Jacob estaba de pie junto a él, su pequeño cuerpo empequeñecido por la inmensidad de las montañas, pero parecía estar completamente en casa. No hablaba mucho, solo ofrecía palabras breves y eficientes cuando era necesario, pero su presencia tenía un peso que iba mucho más allá de su edad. Nathaniel le había preguntado una vez por qué había venido a buscarlo, por qué había arriesgado su propia vida para rescatar a un extraño de la tormenta. El chico se había encogido de hombros, con la mirada distante, como si la pregunta en sí no necesitara respuesta. El día que Nathaniel se fue de Black Hollow, el chico y el anciano estaban de pie junto al porche de la cabaña, observando cómo subía a una camioneta que Henry había logrado poner en marcha. Dudó antes de cerrar la puerta. Sus ojos se encontraron con los de Jacob por última vez. No había necesidad de palabras. El chico ya le había dado algo que nadie más había tenido.
una deuda que no podía ser pagada, una lección que no podía ser comprada. Nathaniel había llegado a estas montañas como un hombre que pensaba que lo sabía todo. Se fue como un hombre que había sido humillado, y nunca olvidaría al niño que lo había guiado a través de la tormenta.